Ecuaciones diferenciales, teoría, métodos y aplicaciones avanzadas. Primero vamos a comenzar con la definición de la derivada. La derivada es una herramienta matemática que mide la rapidez de cambio de una función, dígase una variable dependiente, respecto a cambio de una variable independiente. Gráficamente corresponde a la pendiente de una línea recta tangente a la curva de nuestra función. Ahora, una ecuación diferencial prácticamente son ecuaciones que contienen derivadas de una o más funciones respecto a una o más variables independientes, donde el objetivo primordial es encontrar la expresión de nuestras funciones. Ahora, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar de varias formas. Las clasificaciones más generales son por tipo, por orden y por linealidad. Las ecuaciones diferenciales por tipo se subdividen en ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Una ecuación diferencial ordinaria es aquella donde las derivadas dependen de una única variable independiente, mientras que las parciales dependen de dos o más variables independientes. La clasificación por orden va a depender de el orden de la derivada mayor que esté presente en nuestra ecuación. Dígase, tenemos una ecuación donde tenemos únicamente la primera derivada, la ecuación sería de primer orden. Tenemos otra ecuación donde aparece una segunda derivada, la ecuación sería de segundo orden y así sucesivamente. Y por último, tenemos la clasificación por linealidad, donde si la ecuación sigue la estructura lineal, la ecuación se dice que es lineal, pero si no la sigue, se dice que es no lineal. Es de mencionar la importancia de conocer la clasificación de las ecuaciones diferenciales, ya que si conocemos la clasificación o la estructura de ecuaciones diferenciales, podemos saber el método a utilizar para poder resolverla y llegar a la solución. Una ecuación diferencial de primer orden puede adoptar múltiples formas, pero el orden más alto de la derivada siempre será de 1. De esta forma podemos clasificar a las ecuaciones diferenciales de primer orden en dos grandes bloques, en el que estarían las ecuaciones lineales de un lado y las no lineales del otro. Las ecuaciones lineales siguen la forma general exactamente. Las ecuaciones no lineales podrían ser, por ejemplo, que tengan una y al cuadrado, que la derivada esté al cuadrado, no confundir con el orden de la derivada, y tener, por ejemplo, un seno de y, algo por el estilo. Esas serían ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales. Por su parte, ax, bx y cx son funciones arbitrarias de x. El método más fácil para resolver una ecuación diferencial es el de variables separables, pero no todas las ecuaciones diferenciales de primer orden se pueden resolver de esta forma. En este método siempre nos vamos a encargar de separar los términos de y de un lado y los términos de x del otro. Como ejemplo tenemos 1 más x por dy menos y de x igual a 0. Reacomodamos los términos, dejando los términos de y de un lado, los términos de x de otro lado, e integramos. Al terminar la integración, únicamente despejamos para y tendríamos la ecuación diferencial resuelta. No se nos debe olvidar agregar siempre la constante de integración al finalizar la de integrar. El método del factor integrante es un método muy general para resolver ecuaciones diferenciales. Con este método debemos de buscar que la ecuación diferencial se parezca a la derivada del producto. Para ello utilizaremos el factor integrante. Lo primero que debemos de hacer como paso 1 es dejar la ecuación diferencial de forma que se parezca a la ecuación del primer paso. Ya una vez teniendo la ecuación de esta forma, debemos ahora de calcular el factor integrante. Para ello integraremos a la exponencial el p de x. Una vez resuelta la integral, multiplicamos toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Ya cuando tengamos la ecuación diferencial multiplicada, ahora lo que debemos de hacer es integrar ambos lados de la ecuación. De esta forma podemos resolver prácticamente cualquier ecuación diferencial. No se nos debe de olvidar despejar siempre para y. Las ecuaciones diferenciales exactas
son ecuaciones de la forma de una función m de x y de y por la derivada de x más una función n de x y de y por la derivada de y igual a 0. Para verificar que estas ecuaciones sean efectivamente exactas, existe un criterio de exactitud, el cual se basa en obtener la derivada parcial de la función m respecto de y verificar su equivalencia en torno a la derivada parcial de n respecto de x. Si esto es así, podemos confirmar que se trata de una ecuación diferencial exacta. Para ilustrar el método de resolución de una ecuación diferencial ordinaria exacta, se cuenta con el siguiente ejemplo: 3x² más y² por la diferencial de x más 2xy por la diferencial de y igual a 0. El primer paso consiste en verificar la exactitud de nuestra ecuación, derivando parcialmente la función m respecto a y la función n respecto a x. Ahora podemos ver que ambas derivadas son igual a 2y, lo cual confirma el criterio de exactitud. El siguiente paso es integrar la función m respecto a x para obtener nuestra función f de xy, cuya constante de integración será igual a la función g de y. Posteriormente derivamos la función f de xy respecto a y e igualamos a n de xy para poder obtener así la derivada de la función g de y. Después resolvemos para la derivada de la función g de y integrando. En este caso particular vemos que nuestra función g de y es igual a una constante k. Al sustituir podemos ver que la función resultante, y basado en la diferencial total de una función, es igual a x cúbica más xy² más una constante, por lo que la solución general implícita de nuestra ecuación será igual a x al cubo por xy² igual a una constante. Otra forma común de una ecuación diferencial ordinaria es la ecuación de Bernoulli. La forma general para este tipo de ecuaciones es la diferencial de y respecto a x más una función p de x multiplicada por y igual a una función f de x multiplicada por y elevada a la n. Como podemos observar, esta es una forma de una ecuación no lineal. El método consiste en linealizar esta ecuación mediante la identificación del exponente n y plantear una sustitución para poder nosotros degradar a nuestro exponente y obtener una ecuación de salida lineal. Como ejemplo para la solución de una ecuación diferencial ordinaria de Bernoulli, tenemos el siguiente caso práctico: la derivada parcial de y más 1 sobre x por y igual a y². En este caso ubicamos el exponente de nuestra variable dependiente del lado derecho de la ecuación, el cual es igual a 2. Después dividimos todo entre y a la menos 1 y realizamos la sustitución de la derivada de v igual a y a menos y a la 2 por la derivada de y. Teniendo la sustitución, resulta en ecuación lineal que podemos resolver por el método del factor integrante. Al realizar las operaciones correspondientes, tenemos que v es igual a menos x por el logaritmo natural de x más la constante de integración por x. Realizando una sustitución para llegar nuevamente a los términos de nuestra variable original, damos con la solución final, que es igual a y igual a 1 entre la constante de integración por x menos x por el logaritmo natural de x. Ahora veremos un pequeño ejemplo. Imagina que tiene un tanque con un flujo de entrada y un flujo de salida. El tanque contiene agua con sal. Las corrientes de entrada y las corrientes de salida igual son flujos que contienen agua con sal. Las concentraciones en las entradas y en las salidas y en el tanque son las mismas, pero de repente en un tiempo cero se cambia la concentración de flujo de entrada. Por ende, la concentración de nuestro tanque va a estar cambiando respecto al tiempo. Y usted quiere encontrar lo que es una ecuación, una función, que le permita conocer la concentración de sal en el tanque respecto al tiempo. La forma de resolverlo sería aplicando lo que es un balance de masa en lo que es nuestro tanque, donde aparecerá el término de acumulación. El término de acumulación se va a ser referido a la concentración de la sal respecto al tiempo. Aquí ya está planteado lo que es la ecuación, y donde tendremos que la concentración de sal respecto al tiempo va a ser 1 menos la concentración de sal entre 50,
que prácticamente es una ecuación de primer orden, que podemos resolver de dos formas, por factor integrante o por separación de variables. Aplicando unos o dos métodos, nos va a aparecer lo que es una constante de integración, por lo que tenemos que encontrar el valor de esa constante de integración. Ese valor lo encontramos por medio de valores iniciales. Con una concentración en un tiempo 0 igual a 4, obtenemos que la constante de integración va a ser igual a 46. Entonces sustituimos en la fórmula y ya tendríamos que la concentración de sal va a ser igual a 50 menos 46 por E elevado a la menos T entre 50, donde T sería algo que sería el tiempo. Ahora, si T vale un número muy grande, dígase infinito, la máxima cantidad de sal que tendríamos en ese tanque serían 50 kilogramos. A continuación les vamos a hablar sobre las ecuaciones ordinarias de segundo orden o de orden superior. Estas ecuaciones son aquellas que involucran derivadas de una función dependiente en y con respecto a una variable independiente x. Se utilizan para modelar sistemas complejos en física, en ingeniería, como el movimiento armónico, circuitos, LRS, vibraciones, etc. Las ecuaciones diferenciales de segundo orden tienen varias características importantes que pueden ayudarnos a determinar qué método de solución utilizar. Estas ecuaciones se representan de la siguiente manera. Recordando que y es dependiente, el símbolo d es el operador diferencial que transforma una función derivable en otra, y n es el orden de nuestra ecuación. También se representa de la siguiente manera en forma lineal. A continuación, estudiaremos el siguiente teorema: existencia de una solución única. Este teorema tiene condiciones suficientes para la existencia y unicidad de una solución única de problemas con valores iniciales. Una de esas condiciones son que los coeficientes a subíndice n en función de x son continuos en el intervalo y que estos coeficientes tienen que ser diferentes a 0. Otra condición es que las funciones g de x sean continuas en el intervalo y. Si el punto x inicial pertenece al intervalo y, se garantiza que la solución y de x existe y es única. Un ejemplo de ello es el siguiente. Tenemos una ecuación lineal de tercer orden con sus condiciones. Como resultado nos da y igual a 0, porque es una solución única en cualquier intervalo que contenga x igual a 1. A continuación estudiaremos problemas con valores en la frontera. Este tipo de problemas consiste en resolver una ecuación diferencial lineal de segundo orden o mayor en que la variable dependiente y o sus derivadas se especifican en diferentes puntos. Tenemos la siguiente ecuación diferencial lineal que está sujeta a las siguientes condiciones de frontera, donde y de A es igual a y inicial y y de B es igual a y1. Una solución del problema anterior que vimos es una función que satisface la ecuación diferencial en algún intervalo y que contiene a A y a B, cuya gráfica tiene que pasar por los puntos de y inicial y y1. El siguiente tema que vamos a ver son ecuaciones homogéneas. Una ecuación diferencial lineal de enésimo orden de la siguiente forma es homogénea, donde A es subíndice n es constante y y es la función a encontrar. Como se observa, A subíndice n y A inicial tienen que ser equivalentes y esta ecuación tiene que ser igual a 0 para que sea homogénea. Comúnmente estas ecuaciones se aplican en sistemas físicos como oscilaciones armónicas. A continuación vamos a estudiar la solución general de las ecuaciones homogéneas. Para ello se necesitan 4 pasos. En el paso 1 nos dice que tenemos que confirmar que nuestra ecuación sea lineal y homogénea. Para el paso número 2 nos dice que tenemos que hallar n posibles funciones de solución
utilizando los operadores diferenciales. ¿Qué son los operadores diferenciales? Un operador diferencial es el que convierte una función derivable en otra función. Es decir, que el operador diferencial L tiene una propiedad de linealidad, donde L operando sobre una combinación lineal de dos funciones derivables es lo mismo que la combinación lineal de L operando en cada una de las funciones. Para el paso número 3, nos dice que estas funciones tienen que pasar por el criterio Wronskiano y exigir que el criterio Wronskiano sea diferente a 0 para confirmar el conjunto fundamental. El criterio Wronskiano nos dice que cada una de las funciones f1, f2, f3 hasta fn tiene al menos n-1 derivadas, donde nuestras derivadas primas son el criterio Wronskiano de las funciones. Cualquier conjunto de y1, y2, y3 hasta yn soluciones de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de enésimo orden en el intervalo i, el conjunto de soluciones es linealmente independiente en el intervalo i si w es diferente a 0. Para el paso número 4 nos pide aplicar el principio de superposición para construir la solución general, que es y igual a c1 por y1 más c2 por y2 hasta cn por yn. El principio de superposición nos dice que si tenemos y1, y2, y3 hasta yn, son soluciones de una ecuación homogénea de enésimo orden. Su combinación lineal también es una solución. Las ecuaciones no compiten, se superponen. Esto quiere decir que se ve la suma o superposición de dos o más soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea es también una solución general, como se muestra aquí. Ecuaciones de segundo orden. El comportamiento homogéneo. Las ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes son aquellas en las que las funciones incógnita y sus derivadas aparecen en forma lineal. Para resolver este tipo de ecuaciones se propone una solución de tipo exponencial, donde y va a ser igual al exponencial elevado a la m por x, dado que su derivada siempre es proporcional. ¿Qué quiere decir con esto? Que la primera derivada va a ser igual a m por el exponencial elevado a la m por x y su segunda derivada va a ser m al cuadrado por el exponencial m por x. ¿Qué indica esto? Que al sustituir todos los términos hay un factor que nunca es 0 y se puede eliminar. En este caso va a ser el exponencial elevado a la m por x. A partir de lo anterior se puede obtener la ecuación característica auxiliar, que viene dada por el coeficiente a multiplicando a m al cuadrado más el coeficiente b multiplicando a m más c igual a 0. Ahora bien, a partir de esta ecuación, que es característica auxiliar, se factoriza para encontrar las raíces, en donde podemos encontrar tres casos. El primer caso, vamos a encontrar raíces reales y distintas, donde m1 va a ser diferente a m2. Esto físicamente representa el crecimiento o decaimiento, como se muestra en la figura, en la primera figura, como por ejemplo el enfriamiento de un objeto. Ahora, en el segundo caso, vamos a encontrar raíces reales y repetidas, donde m1 va a ser igual a m2. Esto representa un amortiguamiento crítico, como cuando un sistema regresa a su posición sin oscilar. Y en el último caso, vamos a encontrar raíces complejas conjugadas, donde m1 y 2 van a ser raíces imaginarias.
Esto representa un movimiento oscilatorio como un resorte o péndulo. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales no homogéneas? Es una ecuación donde aparece una función externa distinta de cero, conocida como g de x, o función forzante. Podemos decir que en ecuaciones diferenciales homogéneas hay un comportamiento natural del sistema, mientras que en ecuaciones diferenciales no homogéneas el comportamiento viene dado por fuerzas externas. La ecuación general para ecuaciones diferenciales no homogéneas viene dada por una función complementaria, conocida como YP, que es parte de su comportamiento natural, más una solución particular, YP, que representa las fuerzas externas. Ambas se suman para describir completamente el comportamiento del sistema, una parte natural del sistema y una parte forzada por el entorno. Hay dos métodos importantes para encontrar soluciones particulares de las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Hablemos un poquito de cada uno. En coeficientes indeterminados, por el método de superposición, nos indica que se puede dar cuando se tienen las siguientes formas en g de x. Cuando tenemos un polinomio, vamos a tener como por ejemplo x al cuadrado más 3x. Cuando tenemos exponenciales, vamos a tener el exponencial elevado a la 2 por x. Cuando tengamos senos y cosenos, podemos tener seno de x y coseno de x. Y combinaciones, digamos un exponencial elevado a la x por un seno de x. En este método, la idea es adivinar la forma de la solución particular, basándonos en g de x. Digamos, por ejemplo, tenemos que en g de x vamos a tener polinomio. Vamos a tener que nuestra solución particular va a ser entonces un a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Posteriormente se deriva y sustituye para hallar las constantes. Esto incluye también el método del anulador. Ahora bien, como segundo método para encontrar una solución particular es la variación de parámetros. Es un método para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas, donde las constantes de la solución homogénea se convierten en funciones complejas, digamos secante de x o logaritmo natural de x. Estas funciones se calculan usando el Wronskiano, que va a ser diferente de 0, y luego se integran para obtener la solución particular. El primer método es más rápido, pero funciona para funciones simples. Y el segundo es más general, porque funciona para cualquier función. Dentro de la diferencia de las una de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden es en el sistema armónico simple. En este caso nosotros tenemos una masa conectada a un resorte a la cual dejamos que alcance el equilibrio. Con el equilibrio alcanzado nosotros tomaremos como positivo si la masa desciende y como negativo si la masa asciende del equilibrio. De acuerdo con la ley de Newton y la ley de Hooke, nosotros podemos obtener la ecuación diferencial para el sistema armónico simple. Para resolver esta ecuación nosotros añadimos un nuevo término llamado frecuencia angular. Con este término nosotros simplificaremos pasos. Ahora, por el medio de coeficientes constantes, nosotros resolvemos la ecuación diferencial y nos encontramos que a mitad de camino tenemos raíces imaginarias. Por medio de la identidad de Euler podemos tener senos y cosenos. Una vez resuelta la ecuación diferencial, si nos dan datos de entrada, nosotros podemos obtener las constantes y con ello obtener una ecuación para nuestro sistema, siempre con las condiciones iniciales. Gracias por su atención.